Hola, en esta clase vamos a hablar de la estructura de las membranas biológicas. Una membrana biológica es una estructura de la célula que delimita un espacio separando dos ambientes con diferente composición química. Por ejemplo, vamos a tomar la membrana que está presente en todas las células, que es la membrana plasmática o celular, que delimita el citoplasma de la célula y lo separa del medio extracelular. Vamos a tomar un sector de esa membrana ampliado y vamos a observar en este esquema de la estructura que las membranas biológicas están compuestas principalmente por una bicapa de lípidos. La estructura básica de todas las membranas está formada por esta bicapa de lípidos que corresponden principalmente al grupo de los fosfolípidos, y también en esa estructura hay proteínas de distintos tipos. Las membranas biológicas también son selectivamente permeables o semipermeables. Eso significa que impiden el pasaje de ciertas sustancias a través de ella o permiten el pasaje de otras sustancias. También es una estructura fluida. Eso quiere decir que los componentes químicos de esa membrana se mueven, es decir, pueden cambiar de posición dentro de ella. Y también esas membranas biológicas son asimétricas. Eso quiere decir que los componentes químicos de una de las mitades de la bicapa, a lo cual se lo denomina monocapa, son diferentes a los componentes químicos de la otra mitad de la bicapa. Por ejemplo, en esta zona está ubicada este tipo de proteína y en la otra monocapa esa proteína no está presente. O del lado externo de la bicapa hay un oligosacárido y en la otra parte de la bicapa, en la otra monocapa, ese oligosacárido no está presente. La membrana celular o membrana plasmática es la que está presente en todas las células. Y es la membrana más externa de la célula. Regula el intercambio de sustancias entre la célula y el medio que la rodea. Actúa como punto de anclaje para las fibras del citoesqueleto. Le permite a la célula interactuar con otras células vecinas. Interviene en la transmisión de señales hacia el interior de la célula. Hay muchas moléculas que viajan de un punto del organismo a otro con un destino en particular, llevando un mensaje o una señal, y cuando llegan a ese destino, esa molécula se acopla a alguno de los componentes de la membrana plasmática. ¿Cuál es la composición química de las membranas biológicas? Todas las membranas biológicas, ya sea la membrana plasmática o las que delimitan las organelas, están formadas por tres grupos principales de biomoléculas. Los lípidos, dentro de los cuales tenemos a los fosfolípidos y al colesterol. Las proteínas, también vamos a encontrar grupos distintos de proteínas, y los glúcidos. Estos componentes se disponen en esta estructura llamada modelo de mosaico fluido. Acá vemos a los fosfolípidos dispuestos en una bicapa fosfolipídica. En esa bicapa fosfolipídica encontramos también otro tipo de lípido que es el colesterol. También hay proteínas que atraviesan esa bicapa fosfolipídica de lado a lado. Hay otro tipo de proteínas que no atraviesan esa bicapa, sino que se encuentran ubicadas al costado de ella. Y glúcidos, que pueden estar unidos a una proteína, como en este caso, o pueden estar unidos a un lípido. Vamos a ir analizando cada uno de estos grupos por separado. Dentro de los lípidos, los más abundantes en las membranas biológicas son los fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen la característica de ser anfipáticos y
como ya vieron cuando analizaron el grupo de los lípidos, una molécula anfipática en un medio acuoso se ubica de manera tal que va a tener su parte hidrofílica en contacto con el agua y su parte hidrofóbica escapando del agua. Es decir, que se van a organizar espontáneamente en forma de bicapa. Vamos a analizar la estructura química de un fosfolípido y entender por qué se disponen espontáneamente en bicapa. Un fosfolípido tiene una parte polar o una cabeza polar que incluye al glicerol, al grupo fosfato, que caracteriza a este grupo de lípidos, y a un radical que está unido a ese grupo fosfato, y toda esta zona es llamada cabeza polar o zona hidrofílica debido a estas cargas eléctricas que tiene el grupo fosfato y que suele tener el radical, que le permiten interactuar o relacionarse con las moléculas de agua. La otra parte de la molécula, que serían las cadenas carbonadas de los ácidos grasos, es hidrofóbica. Eso quiere decir que escapa del agua, que huye del agua. ¿Por qué? Porque no tiene ni cargas eléctricas ni polos que le permitan interactuar con las moléculas de agua. Si nosotros hacemos un esquema simplificado del fosfolípido, podemos ver entonces una zona hidrofílica llamada cabeza polar, que puede tener interacción con las moléculas de agua, y dos colas hidrofóbicas, que son no polares, que tienden a huir del agua y no pueden interactuar con ella. Esas colas no polares son las que están formadas por las largas cadenas de carbonos que forman los ácidos grasos. Estas largas cadenas de carbono pueden variar en su largo, pero lo que observamos es que cada uno de estos carbonos está unido a átomos de hidrógeno, con lo cual no presentan ni polos ni cargas que les permitan interactuar con el agua. Estas colas hidrofóbicas, entonces, en un medio acuoso, se van a ubicar hacia el interior de esta estructura llamada bicapa lipídica, creando una zona hidrofóbica. Y las cabezas polares o hidrofílicas pueden estar en contacto con el medio acuoso que está fuera de la célula y también con el medio acuoso que se encuentra en el citoplasma. De manera tal que esta bicapa fosfolipídica tiene una zona hidrofóbica en su parte central. Estas cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos pueden presentar solamente enlaces simples, como en este caso, este ácido graso se denomina ácido graso saturado, porque todos los enlaces entre los átomos de carbono son simples, o también pueden ser ácidos grasos insaturados, es decir, que presentan dobles enlaces entre sus carbonos. La presencia de un doble enlace entre un carbono y otro hace que la cadena carbonada se quiebre, lo cual le da a la molécula de fosfolípido una mayor libertad de movimiento. Por eso, las colas no polares de los fosfolípidos, que varían según su longitud y su grado de saturación, van a afectar la fluidez de la membrana. Eso lo vamos a tratar más adelante. Otro lípido que puede estar formando parte de la membrana plasmática es el colesterol. El colesterol pertenece al grupo de los esteroides. Tiene una estructura cíclica, es decir, que sus átomos de carbono están formando ciclos o anillos, y solo está presente en las membranas plasmáticas de las células animales. La proporción de moléculas de colesterol determina la fluidez, regula la fluidez de las membranas. Eso también lo vamos a analizar más adelante. Las proteínas. Las proteínas de membrana se dividen en dos grandes grupos. Las proteínas integrales, que son las que atraviesan de lado a lado la bicapa fosfolipídica, es decir, están insertas entre los fosfolípidos, y como suelen atravesarla, también se las denomina proteínas transmembrana.
El otro grupo es el de las proteínas periféricas, que se ubican de un lado o de otro de la bicapa, pero adyacentes a ella, no la atraviesan ni están inmersas en ella. Están unidas débilmente a las cabezas polares de los fosfolípidos o a otras proteínas integrales, a través de enlaces puente hidrógeno. ¿Cuáles son las funciones que pueden cumplir estas proteínas en la membrana? Algunas son transportadoras, pueden ser canales, bombas o carriers. Otras son estructurales, es decir, forman parte del andamiaje o del soporte de la membrana. Otras son puntos de anclaje para fibras del citoesqueleto. Otras son receptoras, es decir, que son aquellas encargadas de unirse con moléculas que provienen del medio extracelular, trayendo algún tipo de mensaje. Otras son enzimas. Otras son identificadores celulares, es decir, que actúan como etiquetas que identifican a las células. Y otras son proteínas de adhesión, es decir, que permiten la unión de una célula con su vecina. Acá vemos algunas imágenes de todos estos tipos de proteínas. Esta sería una proteína transportadora, permite el ingreso de una sustancia al citoplasma. Una enzima que transforma un sustrato en un producto. Un receptor de membrana que se acopla de manera complementaria a alguna molécula que transmite una señal. Un identificador celular, es decir, una proteína que se une a un glúcido y que funciona, como decíamos, como una etiqueta que identifica a esa célula como parte de un organismo o parte de un tejido o de un órgano. Proteínas de adhesión, que son las que le permiten a una célula unirse con la célula de al lado, y proteínas de fijación de las fibras del citoesqueleto. Los glúcidos. Las membranas celulares tienen entre un 2 y un 10% de glúcidos que pertenecen al grupo de los oligosacáridos, es decir, que están formados por cadenas de pocos monosacáridos. Estos oligosacáridos se sitúan solamente en la superficie externa de la membrana y están unidos de manera covalente, es decir, a través de enlaces fuertes, ya sea a los lípidos, formando glicolípidos, o a las proteínas, formando glicoproteínas. En las células animales forman una cubierta celular llamada glucocálix, que protege a la superficie celular de agresiones mecánicas. La función de estos glúcidos, entonces, se relaciona con el reconocimiento celular. Funcionan como etiquetas que están presentes en determinado tipo de célula y que son reconocidas por otros tipos de células que van a reconocerlas como propias de ese organismo o de ese órgano o de ese tejido o como extrañas. El modelo de mosaico fluido es una representación de la estructura de las membranas biológicas. Este esquema que acabamos de analizar justamente está representando el modelo de mosaico fluido. ¿Qué plantea este modelo? Que la membrana es un mosaico porque está compuesta por distintos tipos de biomoléculas, proteínas, lípidos y glúcidos. Y también plantea que es una estructura fluida, porque estos componentes pueden realizar distintos movimientos dentro de esa estructura, es decir, que no es una estructura estática. Estos movimientos de los componentes químicos de la membrana son los que van a determinar la fluidez de una membrana. Y pueden ser de distintos tipos. Pueden rotar, es decir, girar alrededor de su eje, pueden difundir lateralmente, es decir, cambiar de posición dentro de una misma monocapa. Pueden realizar movimientos un poco más extraños como el flip-flop, que es el cambio de posición de un fosfolípido, por ejemplo, de una monocapa a la otra, o también pueden realizar movimientos de flexión, que tienen que ver con movimientos de las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos.
Todos estos movimientos son los responsables de la fluidez de las membranas. Hay varios factores que afectan la fluidez de una membrana. Uno de ellos es la temperatura. A mayor temperatura, el movimiento de las moléculas que forman una estructura aumenta, se mueven más rápido. Por eso, a mayor temperatura, la fluidez aumenta. El tipo de ácidos grasos presentes en los fosfolípidos, ya sea si son saturados o insaturados, y el largo de sus cadenas, determina también que la membrana sea más o menos fluida. La mayor proporción de ácidos grasos insaturados aumenta la fluidez. Y por último, otro factor que afecta la fluidez de las membranas es la proporción de colesterol. En las membranas plasmáticas de las células animales, a mayor presencia de colesterol, disminuye la fluidez de esa membrana. En la próxima clase vamos a analizar los mecanismos de transporte a través de las membranas.